Entonces, realmente el altar en este caso de cobre, tenía una de sus principales funciones tenía que ver con esto, con un lugar de encuentro. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de altar, recordemos que, bueno, por mucho tiempo la gente le llamó a una plataforma altar, le llama a un momento de alabanza altar, de adoración, no sé, y que de algún en sentido, el primero, pues bueno, ya es por años y es un poquito, un aspecto un poco más religioso. Pero aún así, el hecho de llamarle altar de adoración o un tiempo de adoración, no es que esté mal, sino simplemente es de que el altar nosotros debemos darnos cuenta que hoy en este tiempo, el lugar de encuentro, el tiempo de encuentro somos nosotros con Dios. Entonces, por eso obviamente es muy, muy importante que nosotros entendamos dónde está centrado ahora el tema del altar. Entonces, el tema del altar obviamente pues está centrado indiscutiblemente a la dinámica del corazón que se rinde delante de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida de altar, un tiempo de altar, pues indiscutiblemente es muy, muy importante. ¿Okay? Permítame tantito. Por la venta de la casa de Silvia González, proclamamos que se establece la perfecta. Entonces, por eso obviamente el tiempo de altar es muy, muy importante. Nosotros lo tenemos en una dinámica muy, muy especial. Sí, o sea, la vida de altar está reflejada en eso, ¿no? Entonces, altar, misbeach, es un lugar de encuentro. Altar de cobre tiene que ver, bueno, en otras clases hablábamos acerca del fuego, del sacrificio, ¿no? De la prueba. El altar de tierra tiene que ver con la dinámica de lo que Dios trabaja en tu cuerpo, ¿no? Aunque se le llamaba altar de tierra. Y el altar exterior, pues obviamente tiene que ver con todas las áreas que el Eterno tiene que hacer en cada uno de nosotros. Ahora, es bien, bien importante que nosotros identifiquemos este mueble porque a final de cuentas nos va a llevar a un punto muy, muy especial. Por ejemplo, el altar de cobre, que como lo vieron en el video, eh, eh, tiene esta dinámica y tiene una forma y un estilo muy, muy interesante, ¿no? Um, la vez pasada estuvimos hablando, en otra clase hablábamos acerca de la cercanía, del fuego que no se debe de apagar, los sacerdotes, el milagro que sucedía que los sacerdotes, pues de alguna otra forma no tenían esta evidencia, ¿no? De quemarse, ¿no? Porque era algo, un fuego que no se apagaba. Y bueno, infinidad de aspectos que se vivía así en el altar de cobre. Yeshua es el altar de sacrificio ahora y su muerte nos lleva entonces a una vida de sacrificio, pero realmente él al morir lleva a una dinámica muy, muy especial y que obviamente pues es que provoca un encuentro y que creo que a final de cuentas el madero, o como le llaman la cruz, em, pierde ese sentido en una forma de beatificación que le dieron. Lamentablemente a la cruz pues le han dado un sentido muy, muy santo, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Respetando de repente ciertos grupos que pues la ven como algo, ¿no? Muy, muy beatificado, no sé cómo nombre, qué adjetivo ponerle, pero nos damos cuenta que realmente al lugar a donde llega Yeshua a morir, pues es un altar, ¿no? Es un altar y que incluso cuando uno se pone a estudiar diferentes aspectos, fue el lugar donde el altar que restauró Abraham, y cuando uno retrocede también el lugar o el altar que restauró Noé. Entonces siempre Dios había estado hablando acerca de ese lugar de encuentro especial, ¿no? Y sí, o sea, cuando Noé baja del arca, él no reconstruye, o más bien, él no construye un altar nuevo, sino él reconstruye un altar. ¿Cuál era el altar? Pues decían que era el altar que Abel había puesto desde un inicio, ¿no? Y ese altar vino por un sentido de revelación. Entonces, cuando viene este sentido de revelación
de lo que se hace en el altar, luego Noé lo reconstruye y luego Abraham vuelve a reconstruirlo, anunciaba un lugar de encuentro de parte de Dios. Obviamente, Yeshua al morir, pues lo que sucede y lo que genera es ese tiempo de encuentro, ¿no? Entonces, su muerte, pues obviamente nos lleva a una identidad increíble. Y Abraham e Isaac, ¿no? Ese pasaje que se lee, ¿no? Que Abraham iba a hacer un sacrificio y que obviamente Dios, hay una frase muy bonita que dicen que Dios detiene la mano de Abraham para que no sacrificara a su hijo, pero Dios no detuvo la mano o no detuvo su mano para dar al suyo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que toda esa vivencia y de hecho la vida de altar o lo que tiene que ver con altar es muy, muy, muy peculiar en Israel. Jacob fue construidor de altares, Abraham construyó altar. Entonces siempre todo esto tiene que ver con enseñarnos que Yeshua al morir en el madero, pues obviamente nos da esa dinámica que tiene que ver con un tiempo o lugar de encuentro. Entonces, hemos hablado que en el altar se ofrece el sacrificio. La palabra sacrificio viene del hebreo corbán, que tiene que ver con una alianza, o sea, la palabra corbán se deriva de una raíz en hebreo que tiene que ver con alianza, pacto, y entonces el altar te lleva a una cercanía para tener una alianza o un pacto con Dios. Entonces, cuando Yeshua muere, provoca una alianza, una cercanía para que la humanidad entrara en pacto una vez más con Dios. Por eso es muy, muy interesante ver la muerte de Yeshua como el cordero sin mancha, como el cordero que fue al matadero, como lo narra Isaías, pero bajo este sentido, bajo esta dinámica de este altar, ¿no? Un altar que tenía esa vivencia, que Dios había dicho que no se apagara el fuego del altar, y que obviamente el sacrificio de Yeshua nos refleja en cada uno de nosotros toda una perspectiva totalmente eh, en todas las fiestas. O sea, cuando uno estudia las fiestas bíblicas, cuando vivimos las fiestas, nos damos cuenta que entonces el sacrificio de Yeshua, su muerte, nos da siempre pues toda la evidencia siempre de un altar. Cada vez que nos reunimos en Shabbat como familias, cada vez que estamos reunidos, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, Pablo, recuerden que lo dice, ¿no? Recordemos la copa en memoria de la sangre de Mesías, el pan, su cuerpo, y entonces se envuelve en una dinámica de altar, ¿no? Y por eso entendemos que realmente la experiencia y la vivencia que Yeshua tiene dentro del madero tiene una vivencia o es una experiencia de altar, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Hemos hablado en otras clases que obviamente el animal era entregado, el animal recibía la porción de toda la impartición de maldad o de iniquidad que el oferente traía, porque el oferente ponía las manos sobre el animal y el animal moría expiando el pecado. Entonces, lo que nosotros vemos es esa transferencia de iniquidad, ¿no? Lo que dice la palabra, que el peso de nuestra maldad cae sobre él. Y entonces obviamente nos damos cuenta que se repite esa misma dinámica que sucedía dentro del tabernáculo o en la dinámica de los sacrificios, ¿no? Curiosamente, los animales que Dios escoge para morir, como vaquitas, palomas, becerros, cabras, son animales que realmente al morir no hacen ninguna expresión como los cerdos, ¿no? Sino simplemente nos damos cuenta que son animales que al morir se quedan callados, ¿no? Entonces, eh, es importante darnos cuenta que aún en el comportamiento del animal podemos ver que así, Yeshua el Mesías, lo que iba a suceder era de que indiscutiblemente él iba a enmudecer, como dice la palabra, enmudeció su boca. Y cuando ustedes ven desde el momento en el que él es apresado, desde el momento en que está enfrente de los concilios del Sanedrín, de enfrente del rey, de Herodes, de Pilato, o sea, siempre fue una persona que en todo momento fue callado, ¿no? Aún en el madero, al estar siendo crucificado, en
el golpe de los clavos, los latigazos, desde el vinagre, todo, 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 nos damos cuenta que es ese mismo comportamiento que los animales tenían antes de morir. Se cerraban su boca, ¿no? Entonces, era muy, muy importante, por ejemplo, en este mueble había aspersión de sangre en la parte de arriba que les estoy señalando y en la parte de abajo también había una forma muy, muy interesante de derramamiento de sangre, ¿no? Como dice que las varas era de madera de acacia revestidas de cobre y había 4 cuernos, aquí ustedes pueden identificar 4 esquinas, ¿no? El 4 siempre será muy, muy importante, habla de plenitud en un sentido física, ¿no? Porque habla de 4 puntos cardinales, que es la dimensión física total en la que nosotros percibimos como seres humanos. Hay 4 dimensiones en un sentido que percibimos, ¿no? Que es la altura, la anchura, la profundidad, el tiempo. Son cosas que también podemos percibir como algo a nuestra perspectiva como personas, ¿no? Por eso el altar era llamado el altar de tierra, ¿no? Pero así nosotros vemos que dimensionalmente el sacrificio de Yeshua se vuelve en una forma, en una expresión dimensional muy, muy grande, que lo que provoca es eso, la restauración del humano, del ser humano hacia con Dios, ¿no? Que se estaba anunciando. Recordemos que este mueble, al morir el animal, había un perdón, una redención de pecados. O sea, imagínense qué tan importante para Dios era que muriera un animal y que lo que era rojo, que el derramamiento de sangre y el humo que salía, ¿no? Así salía directamente del altar hacia arriba, subía, era un humo blanco, ¿no? Y pues bueno, era el cambio de lo rojo, que era como el carmesí, tornaba blanco, blanca lana, ¿no? Simbolizando también que los pecados pues habían sido limpios, ¿no? O más bien, que el pecado se había limpiado y había expiado. La palabra expiar tiene que ver con quitar la culpa. Entonces nosotros lo que vemos es que este mueble tenía un aspecto de quitar, de como arrancar la culpa del oferente. Entonces es muy hermoso ver el resultado de la muerte de Yeshua en cada uno de nosotros, porque lo que hizo fue quitar, fue expiar el pecado de la humanidad. Obviamente eso es la iniquidad, el peso de la maldad, ¿no? Eso es muy, muy interesante y que Él tenía que llevar esa carga por nosotros. Am, en la fiesta de Yom Kippur, eh, se mataban bueno, había diferentes sacrificios, pero el último, que era el sacrificio por todo el pueblo, se escogían 2 animales. Uno se le llamaba por Azazel y el otro se llamaba por Adonai. Entonces, el sacrificio por Azazel, eh, caían suertes, ¿verdad? Y el de Azazel era llevado a un barranco y se tiraba. Y el sacrificio por Adonai se sacrificaba, se derramaba la sangre sobre este animal, pero también se derramaba sangre sobre el altar de incienso y también sobre el velo y también sobre la tapa donde estaban los 2 querubines, ¿no? Era mucho derramamiento de sangre, ¿no? El elemento sangre siempre estará presente mucho en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque en la sangre hay vida, en la sangre hay códigos, en la sangre hay ADN, y la sangre, el derramamiento de esa sangre era la que expiaba, ¿no? El perdón. Y dicen algunos comentaristas que amarraban un hilo rojo en los postes del tabernáculo y que cuando el otro animal, recuerden que uno se mataba, moría ahí en el altar, pero el otro se mataba o se aventaba en un barranco. Y curiosamente, dicen que cuando aventaban al animal a un barranco y moría, sucedía un milagro, que el hilo rojo se tornaba a un hilo blanco. Y bueno, eran milagros que sucedían muy interesantes. De alguna otra forma, recordemos que le estoy hablando del contexto de Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación del perdón de pecado, pero se centraba mucho en este mueble, ¿no? Porque en este mueble, pues había toda una dinámica de expiación, de perdón, de redención, de purificación.
porque la sangre purifica, ¿no? Purificaba el pecado. Entonces, toda esa alineación que nosotros estamos viendo de la muerte del animal, indiscutiblemente, pues es lo que nuestro Señor hace al morir en el madero y que indiscutiblemente, pues bueno, trae una redención hacia toda la humanidad increíble que nos lleva hacia toda una perspectiva excelente que hasta el día de hoy tenemos que seguir recordando. Cuando nosotros nos reunimos como familias, cuando nosotros recordamos a través de la copa, a través de del fruto de la vid, la sangre del Mesías, y cuando tomamos el pan, que es el cuerpo, tenemos que tener en mente siempre este mueble, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que se enfoca mucho, ¿verdad? Y aun cuando Pablo nos estaba hablando de hacerlo en memoria de él, de alguna otra forma tenemos que identificar esta parte, ¿no? Había algo muy interesante, que este mueble, aquí les estoy señalando, curiosamente, el altar de incienso y el arca del pacto eran los únicos muebles que tenían anillos, también la mesa de los panes. Entonces, los anillos es algo muy, muy interesante, porque un anillo habla acerca, vaya, por ejemplo, como en las bodas, porque el novio le pone el anillo a la mujer le pone el anillo al varón, porque habla acerca de esa alianza, ¿no? Un anillo es una señal de pacto, es una señal de alianza, es una señal de una alianza de eterna, porque recordemos que el anillo no tiene principio, tampoco tiene fin, por eso obviamente tiene que ver con algo eterno, no es temporal, no se caduca, sino al contrario, es eterno. Y el anillo, pues es una señal de pacto. Cuando el hijo pródigo en la parábola regresa a la casa del padre, recordemos que una de las cosas que le da el padre es anillos. Entonces los anillos, en este caso, en el altar de sacrificio, aquí es un elemento muy importante porque los anillos tienen que ver con eso, ¿no? Entonces estamos viendo que no nada más el elemento fuego es importante, no nada más el elemento cobre, que tiene que ver con prueba, con juicio, que en otras ocasiones había hablado de eso, sino estamos hablando también acerca de cuatro esquinas, los cuatro puntos cardinales. También le llamaban cuernos, ¿no? De alguna otra forma, cuatro cuernos. Y eso es muy interesante porque un cuerno siempre va a simbolizar reino, va a simbolizar poder y va a simbolizar autoridad. ¿Por qué? Porque a los reyes, a los sacerdotes, era una de las formas como en que la persona agarraba el shofar y ungía a las personas, ¿no? Entonces, por eso cuerno es relacionado con shofar, pero aquí, curiosamente, en la palabra menciona ahí cuatro cuernos, ¿no? Cuatro esquinas, pero también lo traducen como cuernos. O sea, a final de cuentas, eso es importante porque esa es la dimensión hacia donde se extiende el sacrificio de Yeshua en nuestras vidas. Muy importante cómo darnos cuenta que su muerte se dimensionó a toda dimensión, se propaga en todos los aspectos y por obvias razones, pues se establece una dimensión excelsa en la muerte de Yeshua. Muy importante que nosotros identifiquemos y por eso cuando nosotros hablamos de la muerte de Yeshua en la fiesta de Pesaj, en la fiesta de la Pascua, nosotros nos damos cuenta que es importante nosotros entender el porqué del sentido del movimiento de este sacrificio, ¿no? De este mueble. Este mueble era un mueble bastante alto, o sea, simplemente hagan una cuenta por aquí, un codo más o menos son alrededor de 45 centímetros. Entonces, un codo más 3 más uno más uno más 3 más uno, pues bueno, ahí ustedes saquen la cuenta, pero eran 5 codos de ancho, ¿no? 10 codos de alto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se consideraba el mueble más alto a comparación de los demás. Entonces, obviamente, nosotros vemos que este mueble tiene algo especial. No que era mejor o más o menos, o más que los otros. Sin embargo, como lo hemos estado enseñando, este mueble era el primer mueble que los sacerdotes y el pueblo de Dios, al entrar por la puerta, era el primer mueble que tenían una experiencia, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que el sacrificio de Yeshua el Mesías es muy importante porque para nosotros tiene que ver como lo especial que nos lleva a la redención. De hecho, curiosamente,
En el mismo judaísmo se dice que el Mesías lo que va a traer es redención hacia la humanidad. Y nosotros vemos que a través del sacrificio y a través de la muerte que tiene en el madero, indiscutiblemente lo que trajo es eso, redención. Redención viene de rescate, viene de pagar el precio por algo, ¿no? Como cuando se paga el precio monetariamente por algo, ¿verdad? Cuando Yeshua el Mesías muere, eh, muere por, eh, bueno, médicamente su muerte fue algo, un trauma muy, muy fuerte. Sin embargo, es muy, muy interesante que nosotros veamos el sentido del porqué de su muerte y el porqué hoy en día la seguimos recordando. Y por eso es este mueble, porque nos enseña que era un mueble alto, un primer mueble que se ve a la entrada y que incluso era el mueble que no se apagaba. O sea, Dios dijo, nunca se apaga el fuego del altar de este mueble. Entonces, cuando nosotros tomamos todas estos elementos hacia este mueble físico que el Eterno deja, pues entonces a nosotros nos da unas pautas y nos enseña no nada más el tiempo de nuestra vivencia, de sacrificio, de encuentro con Dios, nuestra vida de altar, el entregar nuestro cuerpo, como dice Pablo en Romanos, ¿no? El sacrificio vivo, no nada más implica esto de rendir nuestro corazón, como también dice, ¿no? La palabra, lo que dice el Eterno, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, todo esto indiscutiblemente tiene que ver con este mueble, pero si se dan cuenta, era un mueble que estaba muy a la vista y que era muy visible, o sea, estar el fuego continuamente, ¿no? Entonces, por eso anunciaba, no nada más que Dios iba a perdonar los pecados, sino que a través de Yeshua el Mesías, obviamente, lo que iba a suceder era la redención y el perdón de los pecados. Entonces, por eso, bueno, todos este tipo de mueblecitos, decíamos, ¿verdad? Que es una forma o de instrumentos para manipular la carne y bueno, era algo muy, muy especial. ¿Ok? Entonces, por eso, obviamente, pues nos da una evidencia muy especial de lo que tiene que ver este mueble con la redención, con la expiación, con el perdón y que obviamente pues nos lleva a esa, esa experiencia que nosotros podemos vivir del perdón de Dios. En la perspectiva hebrea se dice que um, tenemos siempre nosotros una bendición diaria y podemos experimentar una bendición diaria. ¿Y cuál es esta bendición? Dicen, bueno, es el perdón de los pecados, porque Dios es misericordioso. Entonces, nosotros vivimos nuestra experiencia en Dios, podemos darnos cuenta, tenemos una experiencia de perdón de pecados continuamente, que indiscutiblemente, pues bueno, nos enseña el propósito de poder caminar con Dios a través de esto, ¿ok? Entonces, es muy, muy interesante ver el mueble del sacrificio como una experiencia vivencial, como un recordatorio que tenemos en nuestro Mesías, en nuestro Yeshua el Mesías, y que a final de cuentas, pues bueno, nos lleva a eso, ¿no? A poder tener la experiencia continua de un encuentro con Dios, de una vivencia con Dios, de una dinámica del reino con Dios, y que pues bueno, obviamente es algo muy especial que podemos nosotros experimentar continuamente y que esa sacrificio que se vivió es algo que debe estar de continuo en nuestra mente, en nuestro corazón. Es algo que debemos de recordar porque Pablo no lo enfatiza mucho y que así como la sangre y los sacrificios y como en la fiesta de Yom Kippur, que el día de la expiación, que se repartía sangre por todas partes, creo que es muy importante que nosotros no quitemos el dedo del renglón de tener esa perspectiva de lo que el sacrificio de Yeshua en cada uno de nosotros debe de ser, ¿no? Muy, muy importante que nosotros sepamos qué experiencia o cuál es nuestra experiencia vivencial que tenemos con Dios a través del Mesías. Y por eso es muy, muy importante que nosotros identifiquemos
a partir de este mueble, ¿verdad? Muchas cosas muy, muy importantes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sofía, Alba, Angélica. Y bueno, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ahora Disculpa, voy a pastor. poner... Y Alba, dime, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta o un comentario. Sí, Entonces, ¿se podría decir que el Shabbat también es un altar claro. o se revive el altar? Sí, de hecho, o sea, cuando nosotros tenemos un recordatorio de eso, nosotros nos damos cuenta que el altar en sí, el altar es una experiencia del corazón que se rinde a Dios y que a final de cuentas es un tiempo de encuentro dimensional con Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros nos juntamos y hacemos este recordatorio, pues indiscutiblemente se vuelve eso. O sea, no que la mesa, o sea, o el, no sé, ¿no? El pan, la copa, etcétera, sea el altar, más bien que cuando tú estás en esa dimensión, ¿no? En ese tiempo específico, pues obviamente tu corazón se está rindiendo delante de Dios y se vuelve una experiencia de altar o un tiempo de altar. Es que lo que nosotros debemos de entender que altar, amados, no es lo físico, como les decía hace rato, ¿no? O sea, digo, hay lugares donde a una plataforma le siguen llamando altar, ¿no? Y que era meticulosamente cuidado, ¿no? Y era imposible subirte a la plataforma, ¿no? Porque era como que casi santo el lugar, ¿no? O no toques los instrumentos que están ahí porque literalmente son del altar, ¿no? Y entonces se cayó incluso en el mismo sentido romanesco, ¿no? Digo, con todo el respeto a ese tipo de grupos, pero lamentablemente se vio, bueno, digo, si ustedes van a un lugar católico es lo mismo, o sea, está la plataforma y nada más puede subir el sacerdote y los monaguillos y todo lo que hay en los elementos que hay en ese lugar, pues son santos, ¿no? Supuestamente. Pero se repite el mismo concepto y la misma idea en ciertos grupos. El problema aquí, amada, no es trasladar el concepto a algo físico, sino entender que es una dimensión que lleva mi corazón a la rendición y que a final de cuentas se vuelve en un momento de altar. Entonces, el momento de altar no necesariamente tendría que ser lo físico, la mesa, el pan, etcétera, sino que realmente es la rendición del corazón que se vuelve en ese momento. Por eso de ahí viene la palabra, o bueno, de ahí se deriva todo el concepto de la adoración, ¿no? O de un adorador. Porque, por ejemplo, el adorador consideran simplemente el que canta, ¿no? Es un adorador o el que compone salmos, ¿no? Y nos damos cuenta que adorar va más allá de cantar, ¿no? Adorar tiene que ver con la rendición del corazón y el estilo de vida de una persona que busca honrar a Dios. Entonces, cuando tú tienes una vida de altar y rindes tu corazón, ya sea en Shabbat o ya sea en cualquier momento específico, pues indiscutiblemente lo que sucede es de que se lleva a una rendición del corazón y que sí, hay una atmósfera de que te lleva a eso, a un encuentro con Dios, a una alianza con Dios, a un pacto con Dios. Y que obviamente, o sea, como lo decía Pablo, ¿no? O sea, si en ese momento tú haces todo esto en memoria de Yeshua o lo haces en memoria de esa sangre derramada o de ese cuerpo quebrantado, pues indiscutiblemente, o sea, genera dentro de ti, dentro de tu corazón, una rendición totalmente mayor, o bueno, una rendición a conciencia que fue a través de Yeshua el Mesías, lo que hizo y lo que originó, pues obviamente que eso te lleve a un pacto, a una alianza, ¿no? A una rendición, a conocer y experimentar el perdón de Dios a través de ese sacrificio, ¿no? Entonces sí, claro, cuando tenemos tiempos en reuniones, se vuelve eso. Pero recuerden, no es en sí lo físico, sino es la rendición del corazón, ¿no? Y un altar o un corazón rendido o un tiempo de altar puede ser en todo momento. Y la vida de altar tiene que ser así específicamente. ¿Ok? Permítame tantito.
Ok, entonces no sé si estuvo bien, sí, entendiste bien o estuvo, no hay duda, pues. Sí, Alba. Sí, pastor, sí le entendí. Ok, Sí entiendo esa parte. Solo que, bueno, usted mencionaba que su muerte se dimensiona a muchas áreas. Entonces, al ver eso, lo relacioné a que, bueno, se dice que en el Shabbat se abren puertas, ¿no? También ujú, dimensionales. claro, Entonces, bueno, al tener esa revelación de que en Shabbat es un día especial y se abre una puerta, primeramente del entendimiento, de la revelación de la persona de Yeshua claro, y mucho más de su sacrificio en eso, en su plenitud, porque viene a hacer, a transicionar muchas áreas en nuestra vida, ¿no? Cuando tenemos ese conocimiento. claro. Sí, es correcto. De hecho, am, acabas de darle un punto bien, bien interesante, porque el sacrificio, como veíamos del altar, eh, curiosamente anunciaba eso, ¿no? Anunciaba el perdón, la expiación, dimensionalmente, que incluso implicó la ruptura, llamémoslo así, de el yugo de Jailel, del enemigo, sobre la tierra, ¿no? Eh, por eso fue algo muy, 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 muy tremendo la muerte de Yeshua en el madero, o sea, fue algo muy, muy tremendo lo que dimensionalmente sucedió, o sea, recordemos cómo venía todo cargándose de muchas cosas, ¿no? O sea, desde la caída de Adán, de Eva, la semilla de la serpiente a través de Nimrod, de Babilonia, todo ese sistema babilónico, ¿no? Que sigue, ¿no? De alguna otra forma a través de ciertos movimientos. Sin embargo, por eso cuando Yeshua está en el madero, dice al final una de las palabras que tiene mucho peso y dice, consumado es. Entonces, cuando él dice consumado es por la dimensión que alcanza ese sacrificio. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, entramos en una dimensión especial, sin embargo, ahora recordando y entendiendo esa dimensionalidad del sacrificio del Mesías en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es algo muy, muy tremendo porque digo, hacemos un recordatorio, no es como, por ejemplo, el catolicismo romano cuando agarra la hostia, ¿no? Y agarra el vino, ellos, no hacen un recordatorio, sino ellos, eso se le llama la transubstanciación, que es la transubstanciación que ellos dicen que en ese momento, ahí en ese circulito, en esa hostia está el Mesías y que, este, y el vino, ¿no? Y trasladan la misa católica no a un recordatorio, sino a volver a creer que ahí está sucediendo otra vez lo mismo. Y realmente no es así, ¿no? Sino que lo que nos enseña Pablo es un recordatorio. Entonces, el recordatorio ya está, por eso obviamente nosotros nos basamos legalmente, hablando de términos jurídicos, sobre una declaración que ya estuvo, o sea, que ya está definida. Entonces, como ya está definida, ya hay una puerta especial que se dimensionó y que rompe el yugo de esclavitud que tenía la humanidad y la separación de Dios y el hombre, y que ahora lo que nosotros vemos, ¿verdad? Es que entramos en esa dimensión y en un recordatorio dimensionalmente. Ahora, curiosamente, el tiempo de Shabbat es muy, muy importante porque es un tiempo muy especial. Incluso algunos comentaristas dicen que en esa atmósfera en la que entramos, dicen que no ha cambiado de tiempo desde el día de la creación. O sea, es algo muy interesante. O sea, que cuando entramos en eso espiritualmente, entramos al primer momento desde el día de la creación, ¿no? Bueno, desde la creación, ¿no? Recordemos que el Eterno 6 días hace la creación y el séptimo lo descansa y dice, y lo santificó. Entonces,
al santificar esa dimensión, entramos en esa perspectiva dimensional, y al recordar ahora el sacrificio que dimensionalmente se hizo, o sea, se vuelve algo tremendísimo, ¿no? Que obviamente, por ejemplo, acuérdense que cuando Moisés está celebrando Pesaj, o sea, pone la sangre, ¿no? El dintel sobre las casas, ¿no? Y que ya había un sentido así, o sea, porque ¿qué sucedía, no? Al poner la sangre sobre el dintel de los hogares, el ángel de la muerte pasaba, ¿no? Era un sello, era una forma de expresión de que cada casa, un cordero por familia que había sido establecido y se había puesto la sangre del cordero, era algo bien tremendo. Por ahí escuché un comentario muy interesante, lo voy a agregar hoy. Lástima que los demás no lo están escuchando. No, pero bueno, estos están subiéndose a YouTube, pero se dice que no nada más el cordero o sea, se muere en Pesaj, ¿no? En la salida de Egipto. Se derrama la sangre del cordero, pero dicen que como muchos no habían entrado al tema del Brit Milá, de la circuncisión, entonces muchos ahí en ese momento hicieron Brit Milá, hicieron la circuncisión, y que fue una sangre mezclada del cordero y de la circuncisión de los varones de ese momento. Digo, a final de cuentas, tiene que ver con pacto y con una alianza. Cuando Abraham dice la palabra que él le cree a Dios, Dios le da la promesa de que va a tener un hijo, perdón, y que sobre su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y bueno, ustedes conocen el resto de la palabra. Pero lo interesante es que Abraham hace un pacto con él. ¿Cuál? Pues la circuncisión, el derramamiento de sangre. Porque la circuncisión es eso, o era eso, ¿no? El derramamiento de sangre. Pero Yeshua lo que hace al morir es algo muy interesante, derrama su sangre. Entonces, el tema dimensional de la sangre es muy, muy, muy complejo, amados y amadas. O sea, es muy, muy interesante el tema de la sangre, porque, digo, hasta los mismos brujos, los chamanes, en el caso de la brujería, del ocultismo, buscan los derramamientos de sangres de perros, de gatos, de lo que sea, hasta de los mismos seres humanos, para poder querer de alguna otra forma evidenciar porque se sabe que en la sangre hay vida, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es el pacto, la alianza que sucede, ¿no? Y que de alguna otra forma, por eso en su sangre nosotros fuimos lavados, dice la palabra. En su sangre nosotros fuimos comprados, en esa sangre, en ese concepto, en ese Brit Milá, en esa alianza que nosotros vivimos. Por eso este tema del sacrificio es muy, muy, muy amplio, es muy, muy extenso, muy, muy especial, porque obviamente nos enseña la dinámica de lo que tenemos que vivir bajo la dinámica de altar, ¿no? Es muy, muy especial. Y el tema sangre es muy, 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 muy interesante. Fíjense que ahorita recordando otro asunto de los milagros que sucedían, o sea, les voy a contar algo. Yo estaba chiquitín y acompañaba de repente a mi mamá. Ustedes saben que mi mamá pues se dedica al ministerio. E iba a unos cursos, a una congregación grande incluso, ¿no? Pues yo la acompañaba ahí, ¿verdad? No me quedaba de otra, yo creo. Pero la cosa es de que la acompañaba. Y entonces un día un pastor empezó a hablar acerca del tabernáculo y dijo algo que obviamente, imagínense qué perspectiva les dejó a esas personas cuando les dijo lo siguiente. Dijo, imagínense el tabernáculo que olía terriblemente feo, olía a popó, bueno, lo dijo más fuerte, pero dijo, porque la sangre, o sea, dice, vayan ustedes a un rastro y la sangre apesta, ¿no? Entonces él deja la imagen del tabernáculo como algo sucio, algo cochino, algo apestoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente, o sea, si tú vas, y dicho, si tú has pasado al lado de un rastro donde se derrama sangre, o qué pasa cuando la sangre queda después ya expuesta, se echa a perder, se apesta, huele feo, atrae moscas, todo ese asunto, ¿no? Entonces, humanamente podríamos pensar, ¿no? Y imagínense qué imagen le dejó a esas personas el decir que el tabernáculo, pues era un lugar apestoso o que olía mal,
simplemente porque ahí había continuamente, amados, es que imagínense, o sea, todos los días, sacrificio tras sacrificio, ¿no? Y eso era todo el tiempo, entonces, pues había mucha sangre derramada. Pero los comentaristas de la enseñanza oral dicen que había un milagro muy especial. Dicen, número uno, que la sangre no se echaba a perder. Y número dos, que las moscas no se acercaban porque imagínense, había sacrificio, sacrificio, sacrificio. Entonces, era uno por cabeza, entonces, pues había fila ahí, ¿no? para subir el animal al fuego. Entonces mencionan que pues, los animalitos quedaban apilados en lo que se esperaba el turno para llegar al altar de sacrificio. Entonces decían que otro milagro que sucedía es de que ni las moscas se paraban en ese momento, porque decían que la misma creación entendía que eso ya era consagrado para el Eterno y que era algo santo para Dios. Entonces, lamentablemente muchas veces la gente racionalmente quiere trasladar esto del tabernáculo, este tipo de sacrificios con algo común y corriente o religioso o tradicional. Sin embargo, nos damos cuenta que obviamente pues era algo muy, muy interesante lo que sucedía, ¿no? Y que indiscutiblemente pues, lo que pasaba era una alianza, un pacto, un sentido de expresión y de vida, ¿no? Y que obviamente, pues bueno, manifestaba la dinámica de su reino en esta tierra y la expresión de cielos y tierra, ¿no? Entonces, imagínense los cielos manifestados en ese tiempo, imagínense la dinámica de expresión de Dios a través de eso y que indiscutiblemente, pues, era algo increíble lo que sucedía en ese tiempo y el elemento sangre, ¿no? O sea, el elemento sangre ha sido muy, muy especial. Aquí se recalca mucho el asunto. Por eso cuando nosotros tomamos la copa, tiene que ver con ese recordatorio. O sea, el vino o el fruto de la vid pues, no deja de ser fruto, no deja de ser vino, pero dimensionalmente en ese momento, o sea, es como es más allá de un recordatorio, sino dimensionalmente se entra. No es como el catolicismo, que está ahí o se convierte en ese momento en sangre, no. Lo que pasa es que entramos en una dimensión en ese momento. Entonces, en ese momento, dimensionalmente. Ahora, imagínense, qué bonito que lo hacemos como familias, lo hacemos como familia. Y ese es el momento especial que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque recordemos que la fiesta de Pesaj era un cordero por familia. Entonces, obviamente, se alineaba en ese momento, ¿no? Donde niños, mujeres, ancianos, entramos en esa alianza compacto. Y obviamente, ¿verdad? Nos adentramos en ese momento, ¿no? Es muy, muy especial ese tiempo. El elemento sangre es muy, muy, muy clave, muy especial. Y que lleva a ese sentido, ¿no? Digo, hay cosas mucho más profundas, incluso cuando se entierra la sangre, se entierra la lanza sobre Yeshua al morir, dice que salió agua con sangre, ¿no? Entonces va más allá de algo físico, ¿no? Sino ahí hay algo especial, hay algo muy, muy interesante que tiene que ver con no nada más por el agua, tipo de la palabra, la sangre, tipo de pacto, o sea, todo eso, aquello, ¿no? Que, que, que y de hecho hay libros muy buenos, ¿no? En relación al elemento sangre, ¿no? Entonces, muy, muy interesante porque tiene que ver con el sacrificio. Y cuando nosotros analizamos el sacrificio bajo esa dimensión, y no nada más, ahora, obviamente lo hacemos en este tiempo, ¿verdad? Como familias, pero esto tiene que ser algo diario, ¿no? Por eso la vida de altar no es algo nada más en ese momento. O sea, la vida de altar es algo diario, es algo que tenemos. De ahí viene el concepto de adoración. Tú te vuelves un adorador dependiendo de la vida de identificación a ese altar que tienes con Dios, de esa identificación con esa sangre, con ese sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a eso? A rendir tu corazón. ¿A qué? A que tu corazón, tu yo, tu ego, se derrita, se queme ahí en ese momento. Y obviamente, como decía Pablo, ¿no? Yeshua se ha exaltado dentro de ti, ¿no? Entonces, muy, muy interesante ese concepto, ¿verdad? Muy bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta por ahí? No, pastor. Ok, muy bien.
Pues esto fue un pequeñito recordatorio así medio chiquitín en relación a esto, pero muy, muy interesante, que es algo que pues debemos de considerar continuamente y que a través de este mueble, de este sacrificio, ¿no? Y que nos lleva a eso, o sea, lo importante de entender, digo, ya la próxima clase ya vamos a hablar del otro mueble, ¿no? Ya nos tardamos casi 3, 4 clases con esto, pero es muy, muy especial, es un mueble muy, muy especial. Digo, no que los demás no lo sean, pero por ser el primero y por ser el inicio de cuando entraba un oferente a conocer este mueble, pues, lo que sucediera algo, una experiencia, no nada más del oferente, del que vivía, ¿no? Les explicaba anteriormente que el oferente tenía que ver todo el sacrificio y ver cómo el animal era desollado, matado, muerto, quemado, todo. Pero lo curioso es que decían los comentaristas que cuando una persona salía del tabernáculo, no salía con la experiencia de que soy un pecador, ay, ¿no? Sino salía con una experiencia sabiendo y entendiendo que Dios era un Dios de perdón, que Dios como buen padre era misericordioso y que Dios como buen Dios, como buen papá, lo que hacía simplemente es limpiar tu pecado, perdonarte y lavarte. Por eso, obviamente, cuando nosotros entendemos bajo esa dimensión lo que Yeshua hace al morir y lo que su sangre hace al derramar, al limpiar y expiar todos los pecados, entonces se encierra la esencia y la sustancia de cuando nosotros nos reunimos y recordamos ese tiempo, ese momento. Ahora, recordemos que esto te debe de acompañar el resto de la semana. O sea, ese es un recordatorio, pero eso te acompaña todos los días. Entonces, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en cualquier lugar, vas en la calle, eso debe estar dentro de tu mente y en tu corazón. Es una perspectiva que te va alineando. De ahí esa es la vida del adorador. No que estés cantando, le voy a acompañar. No, no, eso te va a llevar a cantar, obviamente. Pero no es que un adorador sea una persona que canta, sino un adorador es una persona que tiene entendimiento bajo esta base y que obviamente lo único que hace es saber y entender como el oferente que salía del tabernáculo. Dios es un Dios de misericordia. O sea, analicemos los salmos. ¿Qué pasaba con los salmos? David o algunos otros salmistas, escritores, recordaban a través de los salmos las obras de Dios. Entonces, por eso, obviamente, cuando tú y yo somos adoradores, al recordar todo esto, obviamente te va a llevar a cantar las obras y lo que Dios ha hecho, ¿no? Por eso digo, hoy no es un tema para gente de alabanza, pero hay muchos cantos que hablan al alma y la gente es muy almática. Y anda chillando. Pero no se da cuenta que los verdaderos cantos de salmistas es aquellos que recuerdan las obras, los portentos, lo que Dios ha hecho. Porque eso llevó a una persona a analizar y a entender, como lo hacía David, quién era Dios y lo que él es capaz de hacer, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy bonito la vida de altar, la vida de experiencia de altar. Y como personas, tener esa experiencia continuamente, vivir una vida de altar. Y que cada vez que nosotros pasemos, sepamos que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Porque a veces, lamentablemente, se nos puso el chip de un Dios castigador. Obviamente, si tú te pasas de límite, porque recordemos que Dios es un Dios que puso límites. Y al cruzarse un límite, pues siempre va a haber una consecuencia. Entonces no es que Dios sea un castigador, sino que simplemente en el límite que ha sido puesto, hay una consecuencia, no un castigo. Y a través de esa consecuencia, pues hay una corrección. Entonces, realmente lo que nosotros vemos es simplemente una cuestión de límites y consecuencias. Pero lo importante es de que cuando tú recuerdas eso, te reúnes con familia, lo haces en memoria de él, y eso es verdad, te va acompañando continuamente. ¡Wow! Se vuelve entonces una experiencia de altar. Para mí, lo que les acabo de describir ahorita durante esta clase, esa es la vida de altar, la vida de un adorador. Y eso te va a llevar a cantar, te va a llevar a reunirte con tu familia, te va a llevar a componerle salmos a Dios, te va a llevar a rendirte a Dios, a servirle,
adorarle a todos los aspectos. De ahí se deriva, es como una ficha de dominó, de ¿cómo se llama? No, las fichitas esas, de dominó, de dominó. Entonces, es un efecto. Cuando tú tienes conciencia de esto, es como efectos que vienen en tu vida como hijo o hija de Dios. Muy bien. Pues entonces estamos terminando el día de hoy. Me da mucho gusto haber estado con ustedes y poder haber podido haber experimentado este tiempo con este mueble. Así es de que les animo a que sigamos experimentando, viviendo y trabajando esta área, porque esto pues es eterno. Recuerden que el altar de sacrificio tenía anillos y no nada más habla del pacto y de la alianza que Dios tiene con nosotros, sino habla acerca de la eternidad en la que nos envuelve esto. El sacrificio de nuestro Señor fue eterno, no tiene caducidad, es eterno. Por eso, obviamente, ¿verdad? El altar de sacrificio tenía anillos. Y que sí, indiscutiblemente no es fácil llevar tu ego, tu yo, rendirlo, morir a tu yo, morir a tu ego, porque es la rendición de la soberbia en estado puro. Y eso indiscutiblemente cuesta, y eso, pues obviamente va a ser que eso es la muerte, ¿no? La vida de muerte, la ida. O sea, por eso o sea, entienden el concepto cuando Yeshua dijo, toma tu cruz, ve al madero, crucifícate. Es eso. O sea, no es que te cuelgues la cruz como lo hacen algunos, o se cuelguen ahí en Iztapalapa o otros. No. Ok, ya sabía que te ibas a reír, Sofía. Pero lo interesante es eso, o sea, que nosotros entendamos la vida de rendición. Y es ese aspecto, o sea, ahí muere. ¿Sí? Mis Sí, amados, que el Señor les bendiga mucho. muchas Bendiciones gracias. a todos. Y estamos ahí. Bendiciones. Y nos vemos la próxima semana. Ahora sí vamos a iniciar ya con el siguiente mueble. Ya ahora sí, ya hablé mucho del altar de sacrificio.